Dicen que los hospitales son lugares de sanación, que allí se lucha por la vida, por recuperar fuerzas, por volver a empezar. Para mí fue todo lo contrario. Fue el lugar donde mi mundo se hizo añicos, donde entendí finalmente que había cruzado una línea de la que ya no se puede volver. Aquel día no era cualquier día. Seguía con el cuerpo entumecido, con la piel todavía impregnada del olor a desinfectante, con puntos recientes cosidos en mi costado. Estaba viva por milagro y apenas podía moverme sin que me doliera hasta el alma. Tenía la cabeza vendada, el brazo en cabestrillo, y aún así lo peor no fue el accidente. Lo peor llegó cuando mi propio padre entró en la habitación del hospital y me gritó lo impensable. «Paga el alquiler o sal de mi casa», rugió su voz estallando contra las paredes blancas del hospital como una granada. Me congelé. Apenas podía abrir la boca. El miedo se apoderó de mí como una niebla espesa de esas que te aprietan el pecho y te impiden respirar. Lo miré con los ojos como platos creyendo por un segundo que estaba alucinando. «No», alcancé a murmurar con voz temblorosa, y entonces su mano cayó como un rayo. Fue una bofetada tan brutal que me lanzó del lado de la cama. Mi cuerpo, aún frágil por el choque, se desplomó con un sonido seco, el dolor recorriéndome los huesos como electricidad. Me llevé la mano a la boca. Sabía que sangraba. Sentía el sabor metálico entre los dientes. «¿Te crees mejor que esta familia?», espetó mirándome como si yo fuera una cucaracha en su zapato. No podía responder. Estaba en shock. ¿Cómo se llega a esto? ¿En qué momento uno permite que lo destruyan así, una y otra vez? ¿Cuántas veces hace falta perdonar lo imperdonable hasta que ya no queda nada? Ahí tirada en el suelo de un hospital, herida, humillada, con una enfermera que se quedó congelada en la puerta sin atreverse a intervenir. Fue ahí cuando supe que no podía seguir callando. Ese hombre, mi padre, no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer, porque esta vez yo no me iba a quedar. Todo comenzó 3 meses antes. Después de perder horas en la clínica donde trabajaba y no poder pagar el alquiler del apartamento, no tuve más remedio que volver con mi padre. Lo hice por mi hija Dani, solo por ella. 6 años, asmática, con una sonrisa que iluminaba hasta mis peores días. No podía dejarla sin techo. «Solo será temporal», me prometió él al principio, con su tono seco como si me hiciera un favor. Pero en cuanto crucé el umbral de aquella casa fría, supe que nada sería temporal. Lo sentí en los muros, en el silencio tenso, en el olor a rencor acumulado. Y así comenzó el infierno lento. Primero fueron los pequeños gastos. La comida, la gasolina, el wifi. «Tú lo usas más», me decía. Después vino Eric, mi hermano menor, un vago profesional. A sus 30 años seguía viviendo allí sin dar un solo euro. Según mi padre, estaba pasando por una etapa difícil. Traducido, Eric jugaba videojuegos todo el día mientras yo trabajaba dobles turnos para cubrir las facturas. Pero lo que realmente me quebró fue ver a Dani cambiar. Mi niña, que siempre cantaba en voz alta, empezó a hablar en susurros. Me agarraba más fuerte de la mano al entrar a casa. Una noche me preguntó: «Mamá, ¿el abuelo también está enfadado conmigo?». Tuve que tragarme las lágrimas para que no me oyera llorar desde el sillón donde dormía, porque ni siquiera tenía una habitación. Dormíamos las dos juntas en un espacio reducido al fondo, con una ventana que no cerraba bien. La semana antes del accidente, las cosas escalaron. Eric había gastado mi tarjeta de crédito sin permiso, y mi padre, en lugar de regañarlo, me exigió que la pagara yo. «No actúes como si no pudieras», me gritó. «Estoy ahorrando para los inhaladores de Dani», le dije intentando mantener la calma. Entonces alzó el brazo, no para golpearme, sino para señalarme con ese dedo cruel que siempre apuntaba como cuchillo. «¿Qué es más importante? ¿Esos puffs de aire o el futuro de tu hermano?». Fue ahí cuando supe que no había esperanza, que en su escala de valores Dani no contaba. Yo no contaba, solo Eric, solo sus propios caprichos. El día del accidente llovía. La ciudad parecía llorar conmigo. Salía del hospital donde me había quedado cubriendo un turno extra. No vi el coche que giró en rojo. Todo fue confusión. El golpe, el giro, la oscuridad. Me desperté aturdida en una camilla con luces blancas parpadeando sobre mí. Lo único que recordaba era el nombre de mi hija. Dani, Dani, Dani. Los médicos me dijeron que tuve suerte.
6 puntos en la ceja, contusiones en el costado, el brazo izquierdo dañado. Tenía que quedarme en observación una noche. Pensé que lo peor había pasado, que después de todo, él vendría al hospital a ver si su hija seguía viva, a preguntar por su nieta, a traerme al menos una flor marchita. Pero no, lo único que trajo fue veneno. Paga el alquiler o sal de mi casa, me gritó sin titubear. Y luego, la bofetada. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo mirando las baldosas de hospital. Sé que la enfermera llamó a alguien. Sé que me ayudaron a volver a la cama. Pero lo único que resonaba en mi cabeza una y otra vez era la forma en la que me miró. Como si no valiera nada. Como si fuera basura. Cuando me dieron el alta, me fui con una receta para analgésicos, unas vendas y un consejo médico. Descansa al menos una semana. Pero ¿cómo se descansa en una casa donde te odian? Esa noche ya en la casa él actuó como si nada hubiera pasado. Ni mencionó el accidente, ni la bofetada, ni la sangre. Me pidió como si fuera un recordatorio de rutina. No se te olvida transferir las utilidades de este mes, ¿verdad? Tu cuarto consume mucha calefacción y tu hija deja las luces encendidas. Sentí que se me partía el alma. No contesté, no tenía fuerzas. Pero esa noche, sentada en el borde de la cama de Dani, observando su respiración tranquila, supe que algo en mí había muerto en el hospital. Y algo nuevo estaba naciendo. Ya no era la Josefa de antes, la Josefa que aguantaba, que justificaba, que obedecía. Esta vez yo no iba a quedarme callada. Y mi padre no tenía idea de lo que estaba por venir. Me desperté al día siguiente con el cuerpo en ruinas y el alma hecha trizas. Tenía el rostro hinchado, el labio aún cortado y una punzada aguda en el costado cada vez que respiraba. Pero más allá del dolor físico, lo que más dolía era el silencio. Ese silencio asesino con el que se camuflan los abusos, el que te obliga a fingir que nada ha pasado. Mi padre seguía en la cocina como si la bofetada de ayer nunca hubiera existido. Eric estaba en el sofá devorando cereales con los pies descalzos y su videojuego encendido. Yo era un fantasma en mi propia casa. Un banco ambulante con heridas visibles y otras mucho más profundas. Y sin embargo lo soporté, una vez más. Pero esa noche algo cambió. Me senté junto a Dani mientras dormía observando cómo abrazaba a Bunny, su peluche viejo, con una oreja deshilachada. Tenía los labios resecos y el ceño fruncido como si incluso en sueños sintiera el peso de esta casa. Me acerqué, la cubrí mejor con la manta y pensé en cómo habíamos llegado a esto. Recordé la Josefa que fui estudiante de enfermería, con esperanzas, con un sueño de construir una vida digna para mi hija. Y luego la Josefa que me fui convirtiendo cansada, quebrada, silenciada por el miedo. Tenía el alma cansada, tan cansada que ya no podía ni llorar. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Megan, mi mejor amiga de la universidad. Me dijo que pasaría al día siguiente con comida, que necesitaba verme, que no me iba a dejar sola. No sabía en ese momento que Megan traía mucho más que víveres. Traía una puerta, una salida. A la mañana siguiente, Megan llegó temprano con una bolsa llena de pan de centeno frutas y una manta de felpa. Cuando la abracé, sentí que todo mi cuerpo se quería desmoronar. Intenté mantenerme firme, pero apenas me preguntó cómo estaba, me quebré en 1000 pedazos. Le conté todo. La bofetada, el alquiler, los abusos emocionales, las humillaciones. Me escuchó en silencio. No intentó interrumpirme ni ofrecer consuelo vacío. Solo me tomó la mano y cuando terminé de hablar abrió su bolso. Josefa me dijo, sé que este no es el mejor momento, pero tu mamá me dejó esto. Sacó una llave antigua de hierro oscuro con una M grabada en la base. La miré como si fuera un artefacto sagrado. Me la dio antes de morir. Me pidió que te la entregara solo cuando todo se fuera demasiado al carajo. Esas fueron sus palabras. Me quedé sin aire. No sabía si temblar o reírme del absurdo. Mi madre, siempre tan reservada, murió de cáncer de ovarios hacía 3 años. No dejó muchas cosas, solo fotos, algunos libros de cocina y su olor en una bufanda vieja. O eso creía yo. Sostuve la llave en mi mano durante horas. Aquella noche no dormí. Solo me quedé tumbada con Dani abrazada a mí, el perro roncando en la alfombra y la llave presionada contra mi pecho como un salvavidas. Era hora de saber la verdad, de saber qué me había dejado mi madre.
A la mañana siguiente, con Dani en la escuela y el corazón golpeando como tambor, me dirigí a la vieja casa de mamá. Estaba en la esquina de Ash con Hamilton, en un barrio que parecía detenido en el tiempo. Las mismas casas bajas con jardineras descuidadas, los mismos buzones oxidados. La fachada estaba algo inclinada, pero la puerta seguía intacta. Puse la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. El interior olía a lavanda y papel antiguo. Había motas de polvo danzando en la luz que entraba por las persianas. Todo estaba tal como lo recordaba el sillón de tela verde, la mesa de roble, el marco con mi foto de graduación. Avancé lentamente conteniendo la respiración. No sabía qué buscaba, pero algo me guiaba. Y entonces llegué a su habitación. La cama seguía hecha como si aún la esperaran. En el rincón, el armario antiguo que siempre estuvo cerrado. Lo recordaba perfectamente de niña, lo había intentado abrir 1000 veces. Mamá decía que era el baúl de los secretos. Saqué la llave del bolsillo. Mis dedos temblaban. El sonido del clic metálico al abrir el cerrojo fue tan fuerte como un trueno. Dentro, carpetas organizadas con etiquetas manuscritas, propiedad banco, herencia, cartas a J. Ana. Mis ojos se clavaron en el último sobre. 3 cosas. Una carta notariada que me nombraba única heredera de una propiedad, en la que según el documento ya vivíamos. Un título de propiedad de la casa actual de mi padre, a nombre de mi madre con traspaso exclusivo a mí. Una carta escrita a mano, su letra, su voz. Si estás leyendo esto, hija, es porque sufriste más de lo que imaginaba. Esta casa ya no es de tu padre, es tuya. Usa lo que te dejo para protegerte y nunca más permitas que la culpa te silencie. Te amo. Mamá. Me senté en el suelo. Apreté los papeles contra el pecho. La casa. Esa casa donde me gritaban, donde me golpearon en una cama de hospital, no era de ellos, era mía. No volví esa noche. Dormí en el sofá de Megan. Dani, feliz con su pijamada improvisada, se quedó dormida en segundos. Yo, en cambio, estuve despierta toda la noche planeando, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Lo que sentía era una furia tranquila, como fuego que no quema pero consume. Una certeza: tenía la verdad en mis manos, y esta vez no iba a dejarla escapar. Volví a casa un domingo por la tarde con los papeles de mi madre escondidos en el fondo de mi mochila. Nadie me esperaba. Dani seguía en casa de Megan jugando con la perrita que siempre pedía y yo nunca podía permitirnos. Cuando crucé el umbral, el aire dentro de la casa pesaba distinto, más denso, más amargo. Todo me parecía ajeno: los cuadros torcidos, el zumbido del refrigerador, la tele de fondo con Eric gritando frente al videojuego. Mi padre estaba en la cocina, como siempre, haciendo cuentas que terminaban siempre en mi contra. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la mirada del papel. Con Dani. En casa de Megan, dije sin más. La próxima vez avísame, masculló. No sales de aquí sin permiso. Esto no es un hotel. Me tragué el impulso de contestar, porque esa noche ya no era la Josefa temerosa. Era la Josefa que conocía la verdad. Y aún más importante, era la Josefa que se preparaba para actuar. Pasé las siguientes semanas en completo silencio. No por miedo, por estrategia. Porque sabía que para desmantelar una estructura podrida desde adentro, había que moverse sin ruido. Primero recopilé todo lo que pude. Recibos de transferencias bancarias donde yo pagaba las facturas. Capturas de pantalla de mensajes donde mi padre me exigía dinero. Tickets de supermercado, a mi nombre, con productos que ninguno de nosotros consumía. Incluso un pantallazo de una conversación absurda de Eric donde me pedía dinero para una suscripción anual de videojuegos, diciéndome que era por salud mental. Cada noche, mientras ellos dormían, organizaba carpetas digitales en un pendrive barato que compré en el chino del barrio. Le puse una etiqueta escrita a mano: Casa Monroe, documentación. Para Dani. Lo hice por si acaso, por si algo salía mal, por si algún día necesitaba demostrar que yo no era la loca, la ingrata, la hija rebelde. Lo hice por mi hija. Un martes por la noche, mientras preparaba arroz blanco para la cena, Dani rompió el silencio con una frase que me partió el alma. Mamá, el abuelo, dijo que si sigo dejando las luces encendidas, quizá tengamos que vivir en la calle. Me giré cuchara en mano con el corazón encogido. Su carita estaba seria, los ojos grandes clavados en los míos. ¿Nos vamos a quedar sin casa, mamá? Me arrodillé, la abracé fuerte. Le acaricié el cabello despacio. No, cielo, esta casa es nuestra. Nadie nos va a echar. Nadie.
No lloró, pero se acurrucó en mí con un temblor silencioso que me partió en dos. Esa noche grabé un video. Me encerré en el baño, cerré la puerta con llave y me grabé hablando a la cámara. No grité, no lloré, no temblé. Mi voz era firme, mi rostro sereno, mi mirada directa. Conté todo: el golpe en el hospital, las exigencias constantes de dinero, el abuso emocional, la manipulación, las veces que Eric se burlaba en sus redes, diciendo que tener hermana enfermera era mejor que tener trabajo. Luego incluí clips que había recopilado, capturas de él pidiendo comida con mi tarjeta, una grabación donde mi padre me decía que las mujeres de esta familia solo sirven si pagan lo que deben. Cuando terminé, subí el video a una carpeta privada en la nube. Lo titulé Por si desaparezco. Versión 1. Por primera vez ya no tenía miedo. Tenía pruebas, tenía verdad. Llamé a un abogado, uno que me recomendó Megan. Le conté todo. Le mostré los documentos de la casa, las escrituras, la carta notariada de mi madre. Él los revisó con la precisión de un cirujano. Tienes razón. Legalmente tú eres la propietaria, me dijo. ¿Y el abuso, el acoso psicológico? Le mostré el video. Esto respondió: puede darte incluso una orden de alejamiento si lo solicitas. Y lo más importante, puedes desalojarlos. Legal y éticamente. Le pedí tiempo. No quería actuar con rabia. Quería hacerlo bien. 2 días después, mientras Dani dormía en el sofá, yo me acerqué a la cocina con una taza de té caliente. Mi padre hojeaba papeles con gesto sombrío. ¿Dónde está el dinero del alquiler?, preguntó sin apartar los ojos. Metí la mano al bolsillo y saqué una copia de la escritura. No voy a pagar más alquiler, dije. Él se giró despacio, confundido al principio. Luego vino la sonrisa sarcástica. ¿Es por lo del hospital? ¿Todavía te crees víctima sin mí? Ni siquiera tendrías techo. ¿Quieres decir el techo que me dejó mi madre? ¿El que está a mi nombre según este documento notariado? La rabia le deformó el rostro. Eric apareció en la puerta bostezando con el pelo alborotado y una bolsa de cereales en la mano. ¿Qué pasa? Dice que la casa es suya, dijo mi padre, que ahora manda ella. Eric se rió. Tú, por favor, no pudiste ni mantener un piso de alquiler y ahora vienes con títulos. Me volví hacia él. ¿Sabes por qué has tenido calefacción, comida y wifi? Porque yo lo he pagado. Cada euro. Y tú lo sabes. Ambos se quedaron en silencio. Por primera vez los vi vacilar. Por primera vez ellos me temieron a mí. Mi padre lo intentó de nuevo. ¿Vas a echar a tu familia a la calle? Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo miré directo a los ojos. No estoy evitando a mi familia. Estoy evitando al abuso. Esa noche, mientras preparaba la demanda formal de desalojo, Dani dibujaba en su cuaderno. Se acercó con un dibujo de 2 figuras tomadas de la mano frente a una casa con un sol enorme. Somos tú y yo, mamis y amor, y nadie podrá quitarnos ese sol. Ella sonrió, pequeñita, valiente, y por primera vez en años supe que estábamos más cerca de la luz. No recuerdo haber dormido esa noche. El cuerpo estaba quieto, sí, pero dentro de mí todo ardía: la sangre, la rabia, el miedo, transformado en determinación. Afuera la madrugada caía silenciosa sobre el vecindario, pero en mi pecho el tiempo latía con violencia. Era sábado, día de limpieza de café, con tostadas de la falsa rutina de una familia que fingía ser normal. Ese día sería distinto. Ese día yo iba a romper la mentira. Me levanté antes que nadie. Hice café como si todo fuera normal. Le dejé una manta a Dani en el sillón. Todavía dormía profundamente abrazando a Bunny. La luz dorada del amanecer acariciaba sus mejillas. Era la imagen de la inocencia y de lo que yo estaba a punto de proteger con uñas y dientes. Preparé todos los documentos. Es hoy, me dije en voz baja, y por primera vez en meses no temblé. Mi padre apareció en la cocina con su cara de siempre ojera, ceño fruncido, camisa arrugada y voz autoritaria. ¿Dónde está el dinero del alquiler?, demandó sin mirarme. Apoyé con suavidad un sobre la mesa. No voy a pagar más, dije sin rodeos. Él me miró incrédulo al principio. Luego su ceño se frunció hasta convertirse en una máscara de furia. ¿Qué acabas de decir? ¿Que esta casa no es tuya?, repetí esta vez más despacio. Y que tengo pruebas de que lo sabías. Saqué las escrituras, la carta de mamá, los extractos bancarios, todo. Lo extendí sobre la mesa como un mazo final en una partida que él creía ganada. Eric entró en ese momento masticando cereal como si nada pasara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó sin dejar de mirar su móvil.
Dice que tiene la casa, gruñó mi padre, que se la dejó su madre. ¡Ja! ¿Y qué sigue? Nos va a echar. Eric soltó una carcajada torpe. No puedes ni mantener un alquiler. ¿Ahora vas a venir con jueguitos de escrituras? Lo miré fijamente. La única razón por la que tú has comido, tenido luz, agua caliente y conexión para tus jueguitos es porque yo he pagado todo, cada centavo, desde hace meses. Su sonrisa desapareció como si le hubieran tirado agua helada encima. Papá dio un paso hacia mí. Su mirada era pura rabia. Esta sigue siendo mi casa. Yo la levanté. Yo la mantuve. Tú no levantaste nada, le dije firme. Fue mi abuelo y luego mi madre. Y ella me la dejó, legalmente, porque sabía que tú harías exactamente esto. Hubo un silencio brutal. Luego, como una víbora herida, intentó cambiar de táctica. Su voz se volvió mansa, melosa, casi dramática. ¿De verdad vas a sacar a tu familia? Después de todo lo que hemos pasado juntos, lo miré a los ojos. No estoy echando a mi familia, estoy echando a mis abusadores. Eric bufó. Se le cayó la bolsa de cereales al suelo. ¿Que ahora eres una mártir? Vas a salvar al mundo, Josefa. Qué patético. Lo ignoré. Ya no me dolía. Ya no me importaban sus burlas. Esa misma tarde entregué la orden de desalojo firmada por el juzgado. 30 días. Ni uno más. La reacción no se hizo esperar. El vecindario entero pareció volverse en mi contra. Empezaron los murmullos, las miradas desde las ventanas. Una vecina, Valeria, incluso me enfrentó en plena acera. Tu padre está enfermo, me dijo con un tono acusador. ¿Cómo puedes hacerle esto? No tienes corazón. Me quedé helada, no por sus palabras, sino porque papá ya había empezado a manipular a todos, a contar su historia, a pintarse como víctima. Entré a casa y lo encontré en el sillón, envuelto en una manta, fingiendo toser con un pañuelo en la mano. Tan teatral que habría ganado un Goya. Eric no estaba claro, seguramente difundiendo por internet alguna historia trágica de hermana cruel y padre moribundo. Respiré hondo. No iba a caer en su juego, porque tenía algo que él no sabía, que tenía pruebas grabadas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Esa noche tocaron el timbre. Era Lea, una vecina joven auxiliar de enfermería que trabajaba en el hospital donde estuve tras el accidente. «Hola, Josefa», dijo algo nerviosa. «Creo que esto te puede servir». Sacó su teléfono. Abrió un video. En la pantalla, mi padre gritándome en la habitación del hospital, mi cuerpo cayendo al suelo tras el golpe. Dani llorando en la esquina de la cama. Me llevé una mano a la boca. No sabía que alguien más había estado allí. No sabía que Dani había visto todo. Lea me miró con los ojos brillantes. No sabía si mostrarlo, pero te lo debía. Se lo pedí, me lo envió, y esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza, de alivio. Ahora sí tenía todo, y nadie iba a callarme. Pasaron los días. Las miradas de algunos vecinos se tornaron más inquisitivas, pero yo ya no bajaba la cabeza. Dani volvió a sonreír, volvió a dormir sin sobresaltos. Volvimos a cenar con calma. Y entonces llegó el día del desalojo. Sábado, 9 de la mañana. El funcionario judicial llegó puntual, con carpeta en mano, profesional, cortés. Detrás de él 2 policías municipales. Observaban sin intervenir. Papá salió hecho una furia. Esta mujer está echando a su padre a la calle. ¿Es abuso a personas mayores? El funcionario no se inmutó. Señor Monroe, usted ha sido notificado con antelación. Esta es una orden legal. Hoy es la fecha final. Tiene que abandonar la propiedad. Eric apareció con una mochila al hombro, el pelo sucio y una mirada de derrota mal disimulada. Nadie va a creerte, Josefa, masculló. Saqué el pendrive, lo conecté a la tablet del funcionario. Mostré el video de Lea, las pruebas, las escrituras, todo. El funcionario asintió. Esto es suficiente. Papá intentó empujarme, pero uno de los policías se interpuso. Si sigue así, tendremos que detenerlo. Se quedó quieto. Por primera vez le vi miedo. No rabia, miedo. Entonces Dani salió. Tomó mi mano. ¿Estamos a salvo ahora, mamá? La miré, le acaricié el pelo y le respondí con la voz temblorosa pero segura. Sí, mi amor, ahora sí. Mi padre bajó los escalones tambaleándose, escoltado por el funcionario judicial. En una mano llevaba su vieja chaqueta de lana, en la otra un cigarrillo que temblaba más que sus labios. Eric lo seguía con la mochila mal cerrada, los cordones sin atar y la mirada perdida. El silencio era total. Valeria, la vecina quismosa, asomó la cabeza desde su ventana. Intentó decir algo, pero se quedó con la boca abierta cuando vio los papeles oficiales en manos del policía.
Lea estaba de pie al otro lado de la acera, con los brazos cruzados, su móvil grabando en silencio. Algunos vecinos más se reunieron fingiendo barrer las aceras o regar plantas. Mi padre giró sobre sí mismo y me miró por última vez. «Vas a destruir tu vida», escupió la voz más quebrada que desafiante. Yo no pestañeé. «No, me la estaba destruyendo por no detenerte antes». Él quiso decir algo más, pero Dani, que estaba de pie a mi lado, lo interrumpió con una voz serena. «Tú asustaste a mi mamá. Eso es lo que arruinó todo». Papá se quedó sin palabras. Eric palideció, y por primera vez los vi entender algo que nunca antes habían querido aceptar, habían perdido. No solo la casa, también el poder, la narrativa, la mentira, todo. Cuando cerré la puerta delantera, sentí un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era el silencio del descanso, de la paz, del después. Apoyé la espalda contra la puerta, cerré los ojos y me permití por fin soltar un llanto que no era de tristeza, sino de liberación. Teníamos la casa, teníamos la libertad, y sin embargo no quería quedarme. Las paredes seguían susurrando frases hirientes, recordando pasos, gritos, llantos nocturnos. Aunque legalmente era mi propiedad, emocionalmente seguía siendo su campo de batalla. Necesitaba renacer desde otro lugar. Así que tomé la decisión sin ruido, sin rabia, sin necesidad de explicación. Vendí la casa. Lo hice en silencio, sin cartel, sin llamar la atención. Usé el dinero para alquilar una vivienda pequeña en un barrio tranquilo, con árboles de lavanda al frente y una ventana orientada al este para que el sol saludara a Bonnie, el peluche de Dani, todas las mañanas. No era una mansión, pero era nuestro espacio de verdad. Dejé que Dani eligiera su habitación. Pintamos las paredes juntas un azul profundo como el cielo justo antes del amanecer. Ella colgó sus dibujos en la pared, alineó sus libros en una repisa improvisada y escribió con rotulador en la puerta: «Aquí duerme la niña más valiente del mundo». Y era cierto, porque mi hija había soportado demasiado para su edad y aún así seguía sonriendo. Yo comencé terapia. Por primera vez hablé en voz alta de lo que siempre había callado, de la culpa por no haberme ido antes, del miedo a no ser suficiente como madre, de los años de silencios tragados, de la vergüenza por haber aguantado tanto. Las primeras sesiones fueron duras. Lloré más de lo que imaginé, pero luego, poco a poco, empecé a vaciar el dolor y hacerle espacio a algo nuevo, mi propia voz. Megan seguía viniendo, a veces con café, otras con pan casero, o simplemente con silencio. Se sentaba a mi lado mientras Dani pintaba, y cuando menos lo esperaba me soltaba alguna frase como: «Ahora caminas diferente, ¿sabes?». Y sí lo sabía, porque ya no arrastraba piedras que no eran mías. Una mañana de domingo, mientras tomábamos desayuno en la pequeña terraza, Dani me preguntó algo que me rompió y me curó al mismo tiempo. «Mamá, ¿tú crees que Bunny está orgulloso de nosotras?». La miré. El pelo revuelto, los dientes pequeños, los ojos enormes llenos de ternura. Me incliné hacia ella y le respondí con una sonrisa: «Creo que Bunny siempre supo que éramos más fuertes de lo que creíamos». Ella se apoyó en mí. Su manita cálida se entrelazó con la mía. El viento movía las ramas de lavanda. El cielo era suave, ya no pesaba. Y por primera vez no sentí que estaba sobreviviendo. Sentí que estábamos viviendo. Epílogo de justicia. A los pocos meses, supe por un conocido del barrio que Eric se había mudado con un amigo y había empezado a vender cosas por internet para mantenerse. Ya no vivía como rey en la casa de nadie. Su historia de hermana cruel no caló tan profundo como pensó. Lea compartió el video en un foro de trabajadores del hospital y el apoyo que recibí me sorprendió. No estaba sola, nunca lo estuve. Mi padre, según me contaron, intentó pelear la herencia, pero todo estaba tan bien documentado que el juez cerró el caso sin audiencia completa. La justicia había hablado, mi madre había ganado, yo me había salvado. Karma llegó, silencioso, preciso, justo. Y lo más hermoso de todo fue que no lo busqué con rabia, sino con verdad. No tuve que gritar, no tuve que rogar, solo tuve que atreverme a decir basta. Gracias por acompañarme en esta historia. Y ahora que conoces mi verdad te pregunto, ¿tú también has callado demasiado tiempo por culpa? ¿A quién necesitas decirle que ya no vas a pagar con silencio?